En primer lugar, quiero agradecer a la Academia Mexicana de Cirugía por la invitación. Es un honor para mí el estar presente el día de hoy y compartir con ustedes un tema de interés nacional e internacional: cáncer de colon, manejo multidisciplinario. Es menester hacer hincapié de que actualmente el oncólogo, sea médico, cirujano o radiooncólogo, no domina al 100% la situación oncológica. Es por ello que debemos tener un grupo multidisciplinario que reúna ciertos requisitos para llevar a un solo fin: tener un diagnóstico inicial para posteriormente continuar con la extensión de la enfermedad. Una vez teniendo la extensión de la enfermedad, nosotros debemos saber qué hacer con ese paciente, y entramos en discordia en ciertos puntos para saber cuál es la elección principal de tratamiento hacia ese paciente en particular. Es por ello que nos ayudamos prácticamente de imágenes, medicina nuclear, quimioterapia. El papel de la endoscopía también es un papel muy importante en cuanto a screening y prevención. Patología, pieza fundamental en el diagnóstico, y los factores histopronósticos que nos invitan a nosotros a saber qué hacer en este paciente. Actualmente la biología molecular y, por supuesto, siempre llevando de la mano también el aspecto quirúrgico. La cirugía radical a la cirugía de mínima invasión que actualmente se está haciendo también. Una parte muy importante sin olvidar es la clínica de dolor y cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque sabemos que los pacientes con cáncer de colon en su gran mayoría les etapificamos en etapas localmente avanzadas, 2, 3, y estos pacientes van a tener una recurrencia del 60% en los próximos 3 años y desafortunadamente o lamentablemente van a progresar en la gran mayoría de las ocasiones, y es donde la clínica del dolor y cuidados paliativos tiene que estar presente. Se ha consensuado mucho referente a la situación esquemática de la localización del tumor. Para esto, la JCC, en su 7ª edición, junto con la UI, que es la Union International Cancer Center, dividimos al intestino grueso en 9 porciones: el apéndice, el colon ascendente, la flexura hepática, el colon transverso, la flexura esplénica, el colon descendente, el sigmoides y el recto, los últimos 15 centímetros. Cada ubicación tiene su razón de ser y su tratamiento quirúrgicamente hablando. El médico que no conoce de almas no puede conocer el cuerpo, y para conocer el cuerpo nosotros detalladamente tenemos que saber la situación anatómica. Para esto dividimos el colon en derecho e izquierdo, y del lado derecho tenemos a la arteria cólica derecha, a la arteria cólica media y a la arteria ileocólica. Es importante puntualizar: cuando tenemos un tumor en esta ubicación, el paciente o la paciente tiene que hacerse una hemicolectomía derecha por la situación anatómica. Vamos del lado contrario. En el lado izquierdo tenemos a la arteria cólica izquierda y a la arteria rectal, las rectales superiores. De este lado nosotros podemos hacer cirugías segmentarias y hacer una colon-anastomosis. Es importante considerar también que el drenaje venoso juega un papel muy importante. Prácticamente va paralelo a la irrigación arterial. Para ello, del lado derecho tenemos a la vena ileocólica, a la vena cólica media, y del lado izquierdo tenemos a las venas cólicas izquierdas y a las sigmoideas junto con las rectales, que ambas van a llegar a la confluencia de la vena mesentérica inferior, que se une con la esplénica para formar la situación portal. Es por ello importante saber la conducta biológica del tumor. Si tenemos un tumor de recto, es muy probable que el tumor dé metástasis hepáticas o directamente se vaya hacia el pulmón. El drenaje linfático.
Hablando de drenaje linfático, también tenemos dos corrientes, el plexo linfático intramural y el plexo linfático extramural. El plexo linfático intramural está determinado por los linfáticos que van en la submucosa y en la subserosa, y en el plexo linfático extramural van los ganglios epicólicos, paracólicos, intermedios y principales. Estos dos, por supuesto, que hacen una confluencia y siempre tienen comunicación. Prácticamente, nosotros cuando hacemos una hemicolectomía derecha o una hemicolectomía izquierda, sigmoidectomía o inclusive una resección anterior baja, ultra baja, tenemos que hacer la ligadura alta del pedículo vascular. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tener una cosecha ganglionar adecuada para una adecuada estratificación. La JCC menciona que en un número de 12 mínimo es lo recomendable para tener una buena cosecha ganglionar. Para ello, el drenaje linfático, como mencionamos, pende, muy importante, lo dividimos en paracólicos, mesentéricos superiores, inferiores, cólicos medios, ileocólicos, aórticos laterales, epicólicos, apendiculares y celíacos. De igual manera, en la porción distal, tenemos a los lumbares, a los mesentéricos inferiores, ilíacos comunes, ilíacos internos, externos, inguinales superficiales, profundos, sacros y pararrectales. Esto va a tener mucha importancia en cuanto al abordaje quirúrgicamente hablando. El cáncer colorectal tiene 4 vías de diseminación. La principal es la linfática, hasta en un 95%. Hay que considerar que la gran mayoría de los pacientes al diagnóstico tienen adenopatías positivas hasta en un 50%. La otra manera de diseminación del cáncer pues es la hemática, que todos conocemos, a través de la vena porta, llega al hígado hasta un 30 o un 50%. La vena cava inferior también, se puede ir al pulmón en un 20%, al hueso un 14% y el sistema nervioso central en un 10%. La diseminación por continuidad también es algo muy importante. El cáncer destruye e invade al que está a su lado. Y la simbre peritoneal es importante. De hecho, uno de los principios oncológicos que nosotros manejamos como cirujanos es el no touch, el tratar de manipular lo menos posible la situación del tumor. En cuanto a incidencia, tenemos que cada año se diagnostican alrededor de 1.2 millones de nuevos casos, 600 mueren cada año, es el tercer cáncer más común, es la cuarta causa de muerte global y es el segundo cáncer más frecuente en países desarrollados, constituyendo así una causa de muerte más frecuente. Hay que mencionar que el género de mayor predisposición es el hombre, 1.4 a 1, el grupo etario con una media de 70 años. Eso no quiere decir que no encontremos cáncer en pacientes jóvenes. Hay que considerar que la edad es un factor pronóstico adverso, es decir, entre menos edad tenga el paciente, es mayor la agresividad. Sin embargo, ¿qué hemos ganado? Hemos ganado una sobrevida hasta el 65% de las mejores series a 5 años, es decir, hemos ganado mucho en cuanto a terapia biológica, en cuanto a situación quirúrgica y en cuanto a calidad de vida de los pacientes. El cáncer colorectal, como ya lo mencionamos, tiene un riesgo acumulado en Estados Unidos de un 5%, es decir, 1 de 20 pacientes va a desarrollar cáncer alrededor de su vida. Y el 40% en el país vecino tiene enfermedad localizada. Estas son las gráficas de la incidencia de Cancer Journal Clinic del 2014, en la cual ocupa el tercer lugar en cuanto a nuevos casos. De igual manera, en cuanto a mortalidad, ocupa el tercer lugar después de cáncer de pulmón y cáncer de próstata en el hombre, y después de cáncer de pulmón y el cáncer de mama en las mujeres. ¿Cómo andamos en México? En México pues, tenemos una población de aproximadamente 115 millones, con una media anual de defunción de 550,000. La media de edad de un individuo al nacer en México, en nuestro país, es de 77 años. Los hombres viven menos que las mujeres, con 79 años. En cuanto al perfil de mortalidad del cáncer publicado en el 2010, tenemos que el cáncer de colon ocupa el 5º lugar de mortalidad para hombres y el 6º para mujeres. Sin embargo, en el 2011, en el reporte de la Asociación Mexicana en Lucha contra el Cáncer,
indica que se diagnostican 54 casos nuevos y 9 fallecen diariamente, por lo cual es un problema de salud importante en nuestro país. Los factores de riesgo, pues prácticamente los podemos dividir en factores sociodemográficos como es la edad, el sexo, y factores médicos como la historia familiar, la diabetes, la infección por Helicobacter pylori, los hábitos de vida también, y los factores dietéticos también juegan un papel muy importante en cuanto a la etiología del cáncer colorectal. Hablando de subtipos moleculares, es importante recalcar que tenemos inestabilidad microsatelital en 85% de los casos, y en 1% podemos decir que la adenomatosis familiar colónica puede desarrollar en un 100% el cáncer. Esta tabla es muy esquemática de acuerdo a la inestabilidad microsomal alta, que se desarrolla hasta un 15% y comprende lo que es el síndrome de Lynch y cáncer esporádico. Por lo cual dividimos al cáncer de colon en cuanto a su etiología, que puede ser esporádico hasta en un 90%, es decir, que no tenga ninguna causa trascendente, familiar, que tenga un familiar de primer grado, ya sea mamá, papá, hermanos, y el cáncer hereditario, que lo vamos a ver más adelante. En cuanto al hereditario, que constituye un 5% aproximadamente, la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de poliposis hematomatosa, que representa en menos del 1%, y esas son sus tres entidades principales, que es el síndrome de Pest-Jägers, la poliposis juvenil y el síndrome de Cowell. Sin pólipos tenemos al Lynch 1 y Lynch 2. El Lynch 1 es prácticamente cáncer de colon hereditario colónico exclusivamente, y el Lynch 2 está asociado a manifestaciones extracolónicas. Entrando de lleno en la poliposis adenomatosa familiar, podemos decir que es 1%, tiene una penetrabilidad autosómica dominante hasta en un 100% en algunas series, es una mutación del cromosoma 5, brazo largo el 21, y el paciente, el 100% va a desarrollar cáncer, y el riesgo se eleva en pacientes arriba de los 40 años. Se recomienda en esta situación iniciar la detección a los 12, a los 15 años con sigmoidoscopías prácticamente anuales. Inclusive hacemos colectomías profilácticas. En cuanto a los síndromes de Lynch 1 y Lynch 2, prácticamente es autosómica dominante con una penetrancia del 80%. Igual existe inestabilidad microsatelital. Y cuando se asocia exclusivamente a síndrome de Lynch 1, es decir, exclusivamente colónico, o también hay que investigar si se asocia a otra situación extracolónica, algún cáncer extracolónico, como sea el cáncer gástrico, el de vía biliar, el de páncreas o el sistema nervioso. Para eso es muy importante conocer los criterios diagnósticos. Esos criterios nos van a permitir a nosotros saber qué grupo de pacientes es de alto riesgo. Para ello se desarrollaron en el 91 y posteriormente se modificaron en el 98 los criterios de Ámsterdam, que engloban al menos 3 afectados con carcinoma colorectal, un afectado debe ser de primer grado, ya sea mamá, papá, hermano, al menos 2 generaciones sucesivas, o debe haber un caso por lo menos por debajo de los 50 años. Debe excluirse la PAF y se debe verificar histológicamente. Para corroborar esto, nos vamos al cáncer, a los criterios de Bethesda, en el cual debe tener relación directa con el Ámsterdam para que el paciente sea candidato a una búsqueda de prueba de inestabilidad microsatelital. En cuanto a las enfermedades inflamatorias, también juegan un papel muy importante. El riesgo prácticamente es a mayor tiempo, mayor consideración de producir un cáncer de colon. Y la secuencia, uno de los principales tumores descritos en la actualidad, el patrón biológico que nosotros usamos, la gran mayoría, hace semejanza al carcinoma colorectal. ¿Por qué? Porque inicia con una situación normal, posteriormente una hiperproliferación del epitelio, se constituye un adenoma que más tarde lo va a platicar el día para saber cuál es el riesgo que conlleva el hecho de tener un adenoma velloso, túbulo velloso o tubular, y en cuanto al tamaño también del adenoma, hasta llegar a un carcinoma por las lesiones y mutaciones que pueden existir en el trayecto, considerando la inestabilidad microsatelital, sin inestabilidad microsatelital o con metilación.
La localización, pues bueno, va a depender en dónde se encuentra el tumor, puede ser del lado derecho o del lado izquierdo, y esto va a condicionar el cuadro clínico, que puede presentarse también como obstrucción, como perforación, como una masa palpable, como una pérdida de peso, inclusive como un síndrome anémico en los pacientes por arriba de los 50 años de edad. ¿Qué hacemos ante una sospecha de un cáncer de colon? Hay que recordar que el que no piensa en cáncer no diagnostica cáncer. Para eso tenemos que apoyarnos con la historia clínica, la palpación. Si nosotros sospechamos un cáncer de recto, pues tenemos que hacer una exploración rectal manual y armada en ocasiones. Un colon por enema, una colonoscopía virtual en ocasiones, la colonoscopía con toma de biopsia que nos permite a nosotros ver toda la integridad del tubo digestivo, tomar las biopsias y saber si existe o no la posibilidad de un sincrónico, es decir, otro tumor en alguna otra parte del intestino. Una tomografía abdominopélvica, en ocasiones cuando tenemos la lesión a nivel de recto, hacemos uso de una resonancia magnética o inclusive de un ultrasonido transrectal con la finalidad de tener un estadiaje preoperatorio. El adenocarcinoma es el sitio más común de presentación, puede ser un tipo mucinoso o unas células de anillo. Para eso también los agrupamos en estadios clínicos que van del 1 al 4 de acuerdo a la penetración del tumor, a los ganglios establecidos y a la presencia o no de metástasis. Considerar que la sobrevida va a pender del estadio clínico en el cual encontramos al paciente. Para esto, en un estadio clínico tenemos un 80 a un 95% de sobrevida a 5 años, no así en una etapa clínica 4, cuando la sobrevida alcanza al 10% en las mejores series. El seguimiento de estos pacientes se dan en los primeros 2 años cada 3 meses, posteriormente cada 6 meses hasta el 5.º año, y después del 5.º año se hace de manera anual, algunas veces con laboratorios y equipos y estudios diagnósticos, y en ocasiones únicamente la única exploración clínica y con una colonoscopia de manera anual. Y eso es todo en cuanto a generalidades. En este momento me voy a permitir que tome la palabra el doctor Irving Mejía, que es cirujano oncólogo egresado del Instituto Nacional de Cancerología, el cual nos va a hablar del papel de la cirugía en el cáncer colorectal. Por favor, doctor. Muy importante sin olvidar es la clínica de dolor y cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque sabemos que los pacientes con cáncer de colon en su gran mayoría les etapificamos en etapas localmente avanzadas, 2, 3, y estos pacientes van a tener una recurrencia del 60% en los próximos 3 años y desafortunadamente o lamentablemente van a progresar en la gran mayoría de las ocasiones, y es donde la clínica del dolor y cuidados paliativos tiene que estar presente. Se ha consensuado mucho referente a la situación esquemática. En primer lugar, quiero agradecer a la Academia Mexicana de Cirugía por la invitación. Es un honor para mí el estar presente el día de hoy y compartir con ustedes un tema de interés nacional e internacional: cáncer de colon, manejo multidisciplinario. Es menester hacer hincapié de que actualmente el oncólogo, sea médico, cirujano o radiooncólogo, no domina al 100% la situación oncológica. Es por ello que debemos tener un grupo multidisciplinario que reúna ciertos requisitos para la localización del tumor. Para esto, la JCC, en su 7ª edición, junto con la UI, que es la Union International Cancer Center, dividimos al intestino grueso en 9 porciones: el apéndice, el colon ascendente, la flexura hepática, el colon transverso, la flexura esplénica, el colon descendente, el sigmoides y el recto, los últimos 15 centímetros. Cada ubicación tiene su razón de ser y su tratamiento quirúrgicamente hablando. El médico que llevará un solo fin: tener un diagnóstico inicial para posteriormente continuar con la extensión de la enfermedad. Una vez teniendo la extensión de la enfermedad, nosotros debemos saber
qué hacer con ese paciente. Y entramos en discordia en ciertos puntos para saber cuál es la elección principal de tratamiento hacia ese paciente en particular. Es por ello que nos ayudamos prácticamente de imágenes, medicina nuclear, quimioterapia, el papel de la endoscopía también es un papel muy importante en cuanto a screening y prevención, patología, pieza fundamental en el diagnóstico y los factores histopronósticos que nos invitan a nosotros a saber qué hacer en este paciente. Actualmente la biología molecular y por supuesto siempre llevando de la mano también el aspecto quirúrgico. La cirugía radical a la cirugía de mínima invasión que actualmente se está haciendo también. Una parte